Bueno, señores, primero de los grandes empezaron los textiles a caer y se arruinó la industria textil. Después se arruinó la industria de línea blanca, está destrozada completamente. Ahora arranca la caída de la industria automotriz y empieza por lo más delicado, los neumáticos, pero seguirán los automóviles. Y después otro sector y otro sector hasta que no quede nada en pie de industria nacional. Nada. Y cuando nada es competitivo, cuando nada puede sostenerse, el problema es el gobierno, muchachos. Yo, por lo menos, no tengo absolutamente ninguna duda. ¿Qué dice Marcela? ¿Cómo le va? Bien. Primero quiero señalar que la conflictividad desde las elecciones hasta ahora, en cuanto a la materia laboral, que me lo mandaron del CEPA, aumentó muchísimo, porque antes había un promedio de 24 cuestiones por mes. Hoy son 42 casos por mes, acumulando 210 conflictos entre las elecciones y febrero de 2026. Pero yo quiero hacer un poquito de recordatorio, ¿no? Porque uno dice, bueno, hay un conflicto con una planta laboral que significa 920 empleados. ¿Qué hace un gobierno lógico? Trata de buscar al ministro de Trabajo, trata de buscar la manera de considerar a esa empresa, de acercarse al empresario para preguntarle qué es lo que está pasando. Necesitamos conservar esa fuente de trabajo. Durante el gobierno de Cristina, yo me acuerdo lo que pasó con General Motors. Se lo mandó a tomada para conservar esas fuentes de trabajo. E incluso llegó el momento en que se llegó a construir... ¿Le prestaron plata? Sí, le prestaron plata y se construyó un nuevo modelo de auto para conservar la fuente de trabajo. Si a un presidente no le interesa que los trabajadores pierdan su fuente de trabajo, ya estamos hablando de cualquier cosa. Pará, porque tengo algo tremendo, en realidad lo tiene Steffi, que hizo el cálculo. Antes te digo, son por lo menos 2.500 laburantes los que dependen directa o indirectamente de FATE, porque hay muchos que le proveen de cosas, totalmente, pymes tercerizaciones. Son 2.500 laburantes, es una tragedia, una catástrofe. Pero escuchen esto que nos va a contar Steffi. Señora, bienvenida. Buenas noches. Un puesto de trabajo cada 4 minutos. Es la destrucción que significa Javier Milei y el programa económico de Javier Milei para la Argentina. Un puesto de trabajo cada 4 minutos. Es una locura. Cada 4 minutos pon el reloj y ahí vas a decir un despido, otro despido, otro despido. Vas a ver, ese es el ritmo al cual se destruye empleo hoy en la Argentina. ¿De dónde salen estos datos? Para que quien quiera hacer los cálculos pueda hacerlo en su casa sin ningún problema. La Superintendencia de Riesgo del Trabajo tiene registrado cuáles son las personas que están aseguradas con una ART en el sistema productivo argentino, y en el caso de cuántas empresas menos hay que registraron trabajadores, son alrededor de 21.000 entre noviembre del 23 y noviembre del 25, Hay que es el último dato. Hay una sola provincia que no destruyó empresas. Una sola provincia, que es Neuquén, por Vaca Muerta. Todo el resto de las provincias es la apuesta destruyeron. Bueno, pero el país son más de una provincia, me parece. Aporto una pintura y sigue Steffi. En lo que dure este programa habrán perdido, con el cálculo de Steffi, 30 trabajadores su puesto de trabajo, en lo que dure este programa. Tremendo. Sí, por día, sí, porque por día son alrededor de 412 personas, y en esto estoy contando a las personas que trabajan en casas particulares, porque en unidades productivas, o sea, en el sector privado, son más o menos 375 personas por día que perdieron su empleo, o porque las despidieron, o porque ese puesto de trabajo se destruyó y no se reemplazó. Por ejemplo, alguien se jubiló y aprovecharon para achicar. Y en esto también hay que contar las trabajadoras de casas particulares, que son 37 trabajadoras de casas particulares, porque en general son mujeres, que dejaron también, que perdieron su empleo por día en la Argentina. Entonces, si sumás todo eso, son más de 400 personas las que por día en estos 2 años se han quedado sin trabajo. Ahora, un dato más que me parece impresionante. Estuve analizando cuáles son los sectores y entonces dije, bueno, a ver, lo voy a cruzar con cómo viene la actividad económica, porque digo, claramente en los sectores a donde crece la actividad económica va a crecer la generación de empleo. Bueno, no. Y ahí también tenés un dato de cuál es el modelo de Javier Milei. El caso que más generó fue el agro, que generó alrededor de 8.000 puestos de trabajo, pero energía y minería, que es perdieron laburo, no se puede creer. 190, o sea, si haces el cálculo entre noviembre del 23 y noviembre del 25, 190 puestos menos, y en el sector financiero
casi 9.000. Una locura. No, Son de los locos. sectores Yo tengo más un dato para dinámicos. apoyar eso. Y va a estar peor el sector financiero porque parece que algunos bancos quieren cerrar Sí, sí, hay. sucursales y demás. Sí, sí. Señor. Ya sí. se cerraron, Sí, en sí. estos meses. Para seguir en sintonía con los números de Steffi, 21.938 empresas desde noviembre del 2025. 21.938. ¿Cómo responde el gobierno? Persigue empresarios. Sí. Entonces ahora se acordaron que fulano, mengano, la fortuna que aparece en la tapa del tal cual. Mientras tanto, mientras hacían los deberes, mientras podían sostener las empresas, digamos, esos empresarios estaban bajo la órbita del gobierno. Ahora, cuando alguien dice, mira, no puedo más, entonces aparecen... Es enemigo. Sí, bueno, déjame decirte lo siguiente. Vos recién hablabas de que lo que se viene es la complicación en la industria automotriz. Vos sabés que gran parte del soporte de la industria automotriz argentina, por su calidad y por el nivel de tecnificación, es la fabricación de pickups. Bueno, una de las dos empresas más importantes que fabrican pickups va a mudar toda su producción a Brasil o a Tailandia. ¿Por qué? Porque desde hace 8 meses se está negociando con el gobierno diciendo, mira, con estos costos, con estos impuestos no puedo seguir produciendo, no puedo seguir manteniendo personal. 15% de impuesto paga acá, la misma empresa pagaría 3% si muda la fabricación a Brasil, pero están pensando en Tailandia, donde pagan 0%. Totalmente. A ver, Nacho, ¿usted qué dice? ¿Cómo le va? Bueno, estaba increíblemente y llamativamente lento el gobierno para reaccionar hoy temprano. Fue cambiando como un poco la versión. Y sinceramente me sorprende que le sorprenda lo que rebotó este tema. Porque sinceramente cuando uno consultaba bien temprano decían, no es un problema de una empresa, una empresa que ya más venía, que una más. cierran, decían. Y de Una repente, más. No es una más. sé de excelentísima fuente que hasta llamaron a canales y medios amigos o cercanos como diciendo, che, ¿por qué le están dando tanta bola a este tema? Y yo sé de alguien que labura en ese canal que le dijo, bueno, porque hay 1.000 personas en la calle. Lo grave es que no entiendan que esto es algo que convoca, que a la gente le preocupa, ¿Cómo que no? es dramático. Sí, ¿no? ¿cuándo me toca a mí? Es la con- Y pregunta. después preparame el tuit porque después inventaron esto que vas a ver. Cuando hoy ahora. caminabas por Casa Rosada, digo, sí, para traer la versión oficial, obviamente lo primero que salieron a bajar como línea para activar el Troll Center fue, esto pasa hoy por algo, pasa hoy en la previa a la reforma laboral, a propósito, Mirá esa es la esto. línea de Javier Milei, ¿no? La verdad que uno no sabe a ver ya cuál es la estrategia, pero mira, queda claro acá, la idea era pegarle al empresario, que también tiene una empresa que produce aluminio, que está negociando Argentina con Estados Unidos la baja de aranceles. Entonces, claro, esto le vino bárbaro al gobierno, ¿no? Pegarle al dueño de FATE diciendo, nos está apretando. Yo digo, ¿quién puede cerrar una empresa con los millones de dólares que le va a costar este cierre al empresario dueño de FATE, que es una catástrofe después de 80 años de empresa instalada en la Argentina, de ser pionera, de ser tremenda, de que su logo y su nombre estén en la camiseta de Boca y River al mismo tiempo? ¿Quién va a hacer semejante locura para apretar al gobierno? Es de locos. Pero claro, en política es obvio, siempre tenés que encontrar un culpable, un chivo expiatorio. Entonces, claro, el gobierno, en vez de querer mirar el horror de este plan económico que hace que ningún producto argentino sea competitivo. ¿Saben ustedes que hoy ningún producto argentino es competitivo? Ninguno, ninguno. Ni lo que somos hasta marca país como el vino, ¿no? Nada es competitivo en la Argentina. Entonces el problema es el modelo económico, ¿no es cierto? Bueno, para no admitir eso, para que eso no se cuestione, dijeron, no, es una operación de un empresario. Es una estupidez, pero claro, uno lo entiende porque algo siempre tienen que inventar. Pero la gente ya es inteligente y no se engancha con estas tonterías. Y además conoce el drama familiar y la envergadura de este tipo de hechos. Esto va a quedar en la historia argentina. Y va a haber mucho lío de acá para adelante, sí. Yo creo que se retroalimentaron, o sea, el tiempo del gobierno con la reforma laboral no podía ser peor, ¿no? Porque lo que se empieza a ver son las evidencias de que este modelo económico está poniendo en un brete muy grande al sistema productivo y empiezan a caer los pesos pesados de la industria argentina. No, tarde o temprano los grandes también caen. Claro, Exacto. ¿qué es eso? Se Y lleva lo que todo te- Y hacen más ruido. Y lo que pasa es ahí, otra cosa que estaba viendo, que me parece muy complicado, es el costo del crédito. Las empresas
para poder, por ejemplo, adelanto en cuenta corriente, que es lo que se suele hacer en la tesorería de una empresa porque necesitas guita, las tasas están más o menos en 40 puntos. ¿Pesos? En 40, sí, tasa nominal anual, o sea, tomamos sí. la tasa más pura. 40 puntos y durante todos los días puede haber un salto de 5 puntos en la tasa, 3 puntos en la Ahora, tasa, 2 puntos en la tasa. Para que Diana Entonces, no hablo. la planificación en relación a la financiación, si una empresa está Es con imposible. complicación, le caen las ventas y encima no se puede financiar, Está es muerto. realmente muy complicada la situación. No, que justo Steffi había arrancado con esto del timing del gobierno nacional con respecto a el tratamiento de la reforma laboral y ellos se agarran de ese argumento. Yo hoy estuve deambulando un poco entre varias dependencias del Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo y lo que explican es se agarran de ese argumento para decirte, bueno, quizás hay una especie de animosidad por parte de cierto sector del empresariado para influir en todo lo que es la reforma laboral. Por lo tanto, eso le daría como caldo de Cualquiera, cultivo. es Bueno, yo te cualquiera estoy ese dando argumento. Pero información. perdóname, porque no, No, entiendo no, el argumento. perdón, Porque reacciono al argumento del el gobierno gobierno. dice, hacen esto para apretarnos, Sí. pero al mismo tiempo, ¿cómo pega esto en la reforma laboral? Pero ¿para qué lo bueno, apretaría? Si es una- Si en teóricamente realidad todos los protege empresarios derechos de quieren la los reforma empresarios. laboral, ¿por qué Sí. harían algo en contra? Claro. Es que no se entiende. Yo te digo, según ellos empezaría la especulación después de cómo van a entrar en este sentido los despidos y las indemnizaciones. Y en ese caso, Pero en el tema de las indemnizaciones, déjame terminar porque si no, no puedo... Sí, pero un solo argumento con respecto a eso, te estoy sumando, no te enojes, te estoy sumando, es... ¿Para qué vas a despedir ahora si después de la reforma te sale más barato? No tiene sentido el argumento. Tal Porque cual. ellos Tal están cual, con es de un plan locos. preventivo de Estúpido. crisis desde el 2019, Ahora, lo que te explican. Y si ellos No, pueden no, comprobar... estuvieron, después salieron Sí. y ahora Pero catástrofe. ellos lo que Por- explican es, de hecho lo explicaron varios abogados y hoy de hecho hubo muchas consultas con abogados laboralistas por parte del gobierno y de distintos sectores, que si ellos logran comprobar por parte de la empresa este plan de crisis que venían sosteniendo desde hace muchos años, lo que pueden hacer es que las indemnizaciones las puedan pagar después al 50%. Entonces ahí acá Pero me eso parece... está vigente hace un montón. Sí. Bueno, Ahí pero acá me para. parece Digo, más una allá de eso, mezcla que de a mí me cosas. parece que lo que yo hablaría en off, si pudiera, con Caputo, en realidad tampoco me parece que sería perder el tiempo, pero cuando No, uno cómo habla no, en off. siempre una fuente es buena. Cuando uno habla en off con gente del gobierno, en general te terminan diciendo la verdad. Y ahí yo les pregunto, ¿cuál es la explicación para una economía que se está cayendo a pedazos? No, de pero yo les alguien, pregunto eso, Bueno, por eso digo, ¿cuál es la contestación del gobierno en off, porque no la van a decir, frente a esta catástrofe de que empieza a hacerse todo pelota y ellos están como diciendo, no, a ver, esto por esto, esto por lo otro, Sí, esto por lo todo otro? tiene una No, explicación. no. ¿Qué Ahora, dicen, Nacho? que A ver. a mí No, no- o sea, a ver, les digo la versión oficial. Es esta empresa, la versión oficial. No, me peguen en a- off, en- sí, en pero general. esta Pará. empresa no es. Te digo, para que Y está entendamos qué metida en un dice, contexto. qué dice Javier Milei. La versión No, oficial pero- es, pero desde Milei es 2019 esta empresa venía mal y en el fondo esto no es por FATE, sino que es por Aluar, por todo el bien, aluminio sabemos que esto es un justamente que disparate. vende afuera. Esto es una apretada Pero pública. sabemos que esto es Esto es lo que dicen. No, digo en off Y lo cuando que, se habla no, en y serio. lo que le dijo Milei Hablar- a los suyos que había que bajar de línea lo hizo ya a las 9 y pico de la mañana. No, O sea, perdóname, muy- Pablo, muy pero tempranito. en esto estoy con Ignacio porque yo Ignacio, consulto no nunca nada. nadie me dijo Ignacio en mi vida. Perdón. Sí, pará, mi mamá cuando rompía un vidrio de chiquito me decía Ignacio. Bueno, dale, vamos, chicos, No, ritmo, vamos. lo que yo digo es, vos recién le discutías, pero la información que está dando es real. Esa es la Cuando versión vos- oficial, no, yo la cuando versión vos oficial hablas la en con off- Milei. No, yo te estoy diciendo, cuando vos hablas en off y hablas de una situación amplia, porque tengamos en cuenta que acá podemos tomar a FATE como algo o aislado o en un conjunto de No es industrias aislado, que les está pasando no es aislado. algo. Bueno, cuando No es uno que pregunta, podemos, tenemos que justamente, tomarlo como Sí. es con lo el que, contexto. bueno, es lo si que no- estoy haciendo si Sí, me sí. dejas terminar. Si uno engloba distintas industrias que vienen presentando diferentes problemas, uno empieza a preguntar qué pasa con los desocupados y es real que en off, incluso y con sinceridad, de verdad te lo digo, te dicen, bueno, pero nosotros vamos a apostar Bueno, son idiotas, a que, Pablo, a me que quedó después claro, los son puestos tarados. de trabajo Pablo, puedan mirá surgir esto. desde otro lugar. Poneme el tuit. Bueno, esto es en verdad, hacen lo que no hay que hacer, que es comprar la que vendés, ¿no? Consumir Claro. la que vendés. No hay que consumir la que vende uno. Mirá lo de Andrés Lerner. A ver. Siguen las malas noticias en la industria. Stellantis, que fabrica Peugeot, Citroën y Fiat en el país, vuelve a parar su fábrica del Palomar hasta marzo por la caída de ventas. El personal cobrará el 70% del salario.
La fábrica ya había estado parada durante todo diciembre. Es decir, se viene la catástrofe para el sector automotriz, muchachos, lo que decía Jorge recién. Pablo, A ver, lo curioso es, por un instante, más allá de la opinión, decir, bueno, a ver, ¿podemos entender qué hacen? A ver. Y ese es el gran problema. No se entiende para dónde van, no se entiende cuál es el ¿cómo plan. no se entiende para dónde van? Se entiende perfectamente a dónde van. Yo, la verdad, a ver, la autodestrucción para mí no es una opción. No, están diciendo lo mismo. Están La, diciendo auto- lo mismo. la autodestrucción no es una Nadie opción. le parece normal A ver, eso. te quiero decir, cierran empresas y los tipos te tiran por la cabeza un proyecto regresivo que no genera empleo. Hay problemas en la familia para financiarse. Cada vez ven que cada vez más personas quedan sin trabajo y ya no hay, ni siquiera la fintech te sale como recurso. Tenés problemas para las empresas para el financiamiento de crédito y a ellos se les ocurre créditos en dólares. Entonces, la verdad, lo que estoy tratando de hacer es entender bien, porque suena suicida, políticamente Lo es. suicida, Yo te digo algo al con margen respecto del a la daño a reforma. todo el país. Con respecto a la reforma hay que entender esto. El único sentido de esta reforma para el gobierno, que son, como han visto, bastante burros, es bajarle costos a la empresa, a las empresas. Ellos dicen, las empresas no pueden competir, obviamente, por el dólar, por la apertura de importaciones, porque no hay consumo. Entonces, la idea brillante es bajémosle los costos, haciendo pelota a los derechos de los laburantes. Tampoco va a funcionar y van a haber destruido los derechos y el derecho laboral. No hablemos todos encima, porque déjame terminar. Sí. Y ahí te doy. Dale, ahora Las sí. empresas Si le no, están no diciendo sirve. otra cosa. Están diciendo, estamos sobregirados de stock. Porque previendo la hecatombe, acumulamos para poder producir. Y porque tenían un sistema económico que les permitía el sobrestock. Resulta que hoy tenemos sobrestock, pero lo que Digamos no hay es todo. consumo. Pero no venden, Diana. Entonces, no hay Ahora consumo. no Lo de venden, antes no pero el importa. sobrestock lo tienen del sistema No, Porque anterior. vendían, no, porque no, vendían. Eso te lo dice No, todo el no. mundo. Bueno, Esto no pero va el sobre problema es ruedas. que no vendés hoy. No. Si tenías stock o no tenías stock, te da lo mismo. Igual- No, si no vendés, la empresa cierra, son cosas muchacho. distintas. La empresa cierra. No importa cuánto stock tengas. Si vos no vendés, el stock te lo metés en el culo. Claro. ¿De qué te sirve? Ahora, Eso igualmente- es una... Pará, y datos. en Si relación vos, a relación a eso, vos hace un par de programas dijiste que uno de los temores del gobierno era la gente en la calle. Hoy ya tienen cacerolazos. Hoy ya Sí. tienen cacerolazos. Y mañana va a haber movilización. Bueno, pero ¿eh? si vos seguís inflando esto, lo que viene después de la caída de las empresas es la conflictividad social. Y eso es lo que ellos deben evitar. Por eso te digo que me llama la atención Están que no tengan ni preocupados, Marcela, siquiera están el preocupados. cintureo, pero vos tenés que tener el cintureo político de decir, bueno, No che, lo ven, el ministro te de estoy Trabajo contestamos tiene que ir a contando que hablar. no lo ven. Tenemos que ir, bueno, no me importa si no lo ven, Marce. pero se lo explico para que lo sepa. Tiene que ir a construir el hecho de que esa empresa no es un enemigo, no Tienen se puede caer. Yo te entiendo y te doy la razón, pero te estamos contando que vamos chequeando y cuando chequeas tienen una visión diferente. No les dicen la verdad. Pará, te digo chicos, algo porque medio- te digo ellos algo se medio dan dramático. cuenta, no son todos tan cabeza de termo en el gobierno. No la Hay metés muchos más que al- se dan cuenta No. que la están chocando feo. Pero claro, Milei baja la línea de hay que Enemigo. bajar la inflación. Para bajar la inflación, Eso es verdad. dólar recontra atrasado, apertura de importaciones, que entre todo, porque obviamente va a entrar más barato si vos convertiste al país carísimo y después abrir las importaciones, obvio que lo importado va a ser mucho más barato. Entonces ahí bajamos un poco, le damos a la gente productos un yo poco tengo más una baratos. charla de Pará. eso Resultado de esto, que se hace pelota la industria nacional, se hace pelota el trabajo argentino y a ellos no les importa porque el objetivo es otro. El objetivo es que baje la inflación, que tampoco le está Yo saliendo te cuento bien. A un ver. datito chiquitito, ya te dejo, Nacho, pero justamente por el diálogo que tuve hoy, literal, yo agarré y le dije, bueno, a mí no me molesta un punto más de inflación, se empieza a ver una movilidad un poco en el mercado y una reactivación de la economía. Me dijeron, bajo ningún aspecto. Kirchnerista. No te ¿Sabes qué dije. pasa, Diana? Que- La respuesta fue Empobrecedora, bajo te digo. ningún Pero aspecto. no no tiene sabemos- pero ya sabemos que De son tarados. pronto, o sea, bueno, empieza- pero te estoy Mirá, confirmando sí, algo. gente- Si te gente escucha, poca. si te escucha, o Axel Kicillof o Cristina Kirchner se pararon al frente del televisor y empezaron a aplaudir ¿Por qué? diciendo, ¿Un están puntito? descubriendo la teoría económica también. No, pero son muy burros. La verdad, este es un gobierno Pero además que Milei le va a está- causar una tragedia a la Argentina que nos vamos a estar décadas Igual el recordando. relato de la tragedia la vienen Perdón, dando, ¿eh? décadas vamos a estar hablando de la tragedia de este gobierno. Porque una cosa es que vos cierres la economía y todo el mundo pueda comprar y las empresas funcionen y la gente tenga laburo, que vos podés criticar. Y de hecho, lo han criticado siempre y dijeron, 2 veces dijeron vamos a traer un sistema mejor. 2 veces, que yo recuerde ahora, hace poquito, 2 veces dijeron, primero Macri y ahora Milei, el sistema no servía, nosotros tenemos un sistema mejor.
Y la realidad es que el sistema que trajeron fue peor. Sí. Hasta los que están de acuerdo con que el sistema no servía, el otro, que no era el mejor sistema, te dijeron, Macri fracasó y Milei está fracasando. Siempre pasa con la derecha argentina. Te viene a salvar la Argentina del horror y resulta que te hunde peor que lo que estabas antes. Pablo, entonces vos decís, pero estos son unos inútiles. Y sí, son unos inútiles. ¿Te acordás cuando Macri, creo que en la mesa de Mirta Legrand, dijo, es muy fácil bajar la inflación? Cualquier pelotudo la baja. Sí, claro, bueno, pero ¿sabes qué? Y esperá, déjame que no llevo 40 y pico de minutos sin hablar, que es un dale. Te quiero. No, que también Milei expresa de sus propias palabras. Entonces, en lo del puntito de la inflación, si el tipo dijo, el presidente dijo que va a llegar con la inflación con 0 adelante en el dígito en agosto, entonces tiene que hacer algo al respecto. Ahora, yo quería volver un poco sobre las escenas que estamos viendo en FATE. Son recuerdos del futuro. Sí. Son recuerdos del futuro. Sí. O sea, es lo que vamos a empezar a ver a partir de ahora, con la ley, después de la ley de la reforma laboral o patronal, mucho más. Me causa gracia porque ellos le dicen ley de modernización laboral cuando están haciendo retroceder los derechos de los trabajadores y de todas sus familias. 150 años. No hay un artículo que hable de modernización. No hay un artículo que hable de inteligencia artificial y destruyen la ley más moderna que teníamos laboral, que era la ley de teletrabajo, la derogan. Entonces vos decís, no nos tomen de idiotas. Estuve leyendo a Paul Lafargue, no sé si ustedes saben quién es, era el yerno de Marx, que escribió en 1880 un libro que se llama Derecho a la pereza. No importa, yo le estaba releyendo el libro y el tipo habla de la explotación de los patrones sobre los trabajadores y dice, acá los patrones quieren que los trabajadores, las mujeres y los niños trabajen 12 horas por día. Están completamente locos. Año 1880, Paul Lafargue, un cubano francés, yerno de Karl Marx, ya decía esto. Sí. Fíjate que quieren hacer, con la ley de modernización laboral, quieren hacer retroceder los derechos de todos los trabajadores y de toda su familia 150 años. Nos vamos al futuro, derechito al pasado. Son cosas que pasan. Yo lo que quiero dar un dato un dato concreto que no quita ni agrega, pero para corregir una información, Diana, me corrigen, gente que está trabajando en el equipo legal de FATE, a través de un amigo que los conoce, que ellos dicen que ellos van a poner a disposición de los trabajadores el 100% de la indemnización. La verdad que igual es lo que tienen que hacer. Yo no voy a aplaudir a nadie que haga lo que tiene que hacer. Y sigue siendo una tragedia el cierre de la empresa y la cantidad de gente que va a quedar en la calle. Porque además los que estén en las pymes, que son 1.500 personas más, probablemente no puedan tener ese beneficio que sí tiene el que trabaja en una empresa grande que tiene respaldo, ¿no? No, quería evaluar solamente una cosa, que en el medio de todo este caos que es la pérdida de una empresa con tanta capacidad para tanta gente, ¿no? Estamos hablando de casi 2.500 personas. Hay gente que todavía sigue perdiendo el tiempo en esta cuestión de cuánto nos sale el paro de mañana. Y cuánto te sale, cuánto vamos a gastar y cuánto vamos a perder, etcétera, etcétera. Cuando vos tenés sobre la mesa algo que se llama hipótesis de conflicto y la hipótesis de conflicto tenés que salir a negociarla cuanto antes, porque esto es como un dominó. En cuanto lanzó uno, empiezan a caer todos. Entonces, realmente no entiendo cuál es el camino de esto de estar viendo si perdemos $1 millón. Estamos perdiendo mucho más con el cierre de una empresa tan importante como FATE. Es solamente eso lo que quería aportar como dato, porque me parece que ya este tema de cuánto nos sale el paro, de cuánta la historia ya atrasa. Igual te voy a decir, ya de por sí a la década 90. Hay una interpretación diferente, chicos, sobre esto que cuenta Marce, que es muy importante. Que es que si vos le dices a la gente, mañana, por ejemplo, Aerolíneas Argentinas va a perder $3 millones, ahí vos te das cuenta el valor que tiene el personal. Cómo agregan valor a una empresa los trabajadores. Todos estos que dicen cuánto cuesta un paro, en realidad lo que están diciendo es el valor que vale tiene el trabajador. No, y yo digo, si tiene tanto valor, gárpenlo bien, no caguen a la gente. ¿Y cómo no lo digo por la aerolínea, que no es el caso. ¿Y cómo dejamos que se pierda una empresa si tanto valor agregado tiene el trabajo de las personas? Es una locura. Si no lo aprendimos en la pandemia, tampoco. Mirá cómo hablaban algunos de este drama absoluto y completo de quedarse sin laburo hoy en la Argentina, donde no hay trabajo y lo poco que hay es de la peor calidad posible. Mirá. Uno tiene que tener